Default significa cesación de pagos. La Argentina venía teniendo una deuda pública cada vez más elevada. Durante toda la década del 90 fue aumentando esa deuda y llegó a una situación totalmente explosiva que terminó a fines de 2001 en el reconocimiento de que la deuda no se podía pagar. Y en ese momento se declara la cesación de pagos, el default. A partir del 2002, una vez que se declaró la cesación de pagos, se fueron iniciando una serie de negociaciones con los acreedores externos para terminar con esa situación de cesación de pagos, para poder volver a normalizar la deuda. Y esa normalización de la deuda tuvo varias etapas. Una primera muy importante fue terminada hacia el año 2005. Ahí se negoció con una parte muy importante de los acreedores, más o menos el 75% de los acreedores, se les ofreció un nuevo plan de pagos, digamos, con una quita muy importante de la deuda. En ese momento la deuda se redujo más o menos en un 65% y además se acordó que no se pagarían los intereses devengados a partir del momento de la cesación de pagos, de fines de 2001. En este momento están en discusión dos cuestiones en relación con la deuda. Una es lo que se le llama el nuevo canje, la nueva apertura del canje a los fondos buitres o a los holdouts. Esos son unos acreedores externos que en el momento en que se hizo esta negociación en el 2005 no aceptaron la propuesta de Argentina, se quedaron afuera. Eso significa que Argentina sigue todavía en una situación de cesación de pagos con ese grupo de acreedores y ahora se propone volver a hacerles una propuesta que no podría ser mejor que la que se hizo en ese momento, porque si no, no sería justo para aquellos acreedores que aceptaron en su momento, pero se propone hacer una nueva propuesta para definitivamente terminar con esa situación de default o de cesación de pagos. Esa es una cuestión. La otra cuestión que está hoy en discusión es el pago de la deuda que sí está en situación normal con parte de las reservas. Se llama fondos buitre a una serie de fondos de inversores internacionales que en muchos casos lo que hicieron fue comprar los títulos de la deuda argentina en el peor momento de la crisis argentina y por lo tanto cuando estaban muy devaluados, en un valor muy bajo. Y lo que en general esperan, la estrategia que tienen esos fondos es esperar a que suban su valor o que finalmente Argentina tenga que pagarlos a un valor mucho más alto al que lo compraron. O sea, se trata sobre todo de hacer una diferencia muy importante entre el precio al que compraron la deuda argentina y el precio al que finalmente puedan llegar a cobrar. Por eso lo de buitre, como que está a la pesca de una ganancia muy, muy grande. Hoy se está proponiendo pagar una parte de la deuda con reservas porque la situación fiscal de la Argentina no es la misma que la de los años anteriores. Es decir, si bien la deuda externa tiene un nivel que está controlado y que no tiene nada que ver con la situación explosiva de los años 90, lo que sí sucede es que el Estado venía teniendo un superávit fiscal con el cual podía hacer frente a esos pagos de la deuda e incluso seguir manteniendo un cierto superávit, y hoy la situación fiscal es diferente. Una vez pasada la crisis internacional, el Estado quedó en una situación que ya no es tan holgada como en los años anteriores, más allá de que todavía no se sabe cómo va a ser este año y hay varios signos de que hay una recuperación económica. En ese escenario, lo que se plantea es, en lugar de tener que pedir, por ejemplo, un crédito para poder hacer frente al pago de los vencimientos de la deuda, hacerlo con las reservas que están en manos del Banco Central. Eso tendría una ventaja económica, que es que si el gobierno debiera endeudarse para hacer frente al pago de la deuda anterior, tendría que pagar un interés que hoy está en niveles bastante altos, seguro por arriba del 10%. Si usa las reservas del Banco Central, eso prácticamente no tiene ningún costo.
Uno de los argumentos con los cuales se justifica el pago de la deuda con reservas es que eso va a permitir que se reduzca la tasa de interés que tiene que pagar Argentina si se quiere endeudar en los mercados internacionales. La situación de Argentina en esos mercados quedó bastante complicada en el momento de la cesación de pagos y no está del todo recompuesta. Por esa razón, en general, no hay endeudamiento, no hay deuda disponible para Argentina y lo poco que hay sería a tasas sumamente elevadas. El gobierno entonces propone que si se soluciona definitivamente la cuestión de la cesación de pagos, negociando con esos fondos buitres que quedaron en su momento fuera del canje y dando la señal de que se está dispuesto a pagar, pagando con reservas, eso implicaría que la Argentina se pueda endeudar mejor, o sea que haya más crédito disponible y a tasas de interés más bajas. Y acá quisiera señalar que hay un cierto peligro en esa vía, que es que, por supuesto, que es bueno que Argentina tenga la disponibilidad de crédito accesible si es necesario, pero que eso no tiene que implicar una puerta de entrada a un ciclo de endeudamiento crónico. Ya conocemos por la historia vivida en los últimos años y por cómo terminó la década de los 90, las consecuencias negativas que tiene esta deuda del sector público, tanto sobre las mismas finanzas del sector público como sobre toda la economía, las consecuencias negativas que tiene sobre los sectores productivos. Por eso hay que estar alertas y de ningún modo apoyar un nuevo ciclo de endeudamiento. Hoy hay quienes están diciendo que la posibilidad de pagar deuda externa con reservas del Banco Central podría provocar inflación. El argumento básicamente es el mismo que el que va por el lado del gasto público. En general, desde la ortodoxia se suele echar siempre la culpa de la inflación al aumento del gasto público, a la emisión de dinero por parte del Estado para cubrir ese gasto público. Y entonces el argumento es que si el Estado puede usar parte de las reservas para pagar la deuda, lo que va a hacer es tener más recursos libres para aumentar el gasto por otro lado. Y que ese aumento del gasto es lo que traería inflación. Sin embargo, el fenómeno de la inflación es bastante más complejo y no está ligado linealmente a un aumento del gasto público. Es efectivamente un problema para el cual hay que encontrar una solución, pero que no vaya por el lado del ajuste y de la reducción del gasto. Para pensar qué hacer para detener la inflación, lo que primero hay que preguntarse es acerca de cuál es la causa de la inflación, porque según cuál uno entienda que sea la causa, va a ser el remedio que proponga para solucionar este problema. Y ahí me parece que hay que señalar por lo menos dos cuestiones. Una es que siempre hay un límite para los precios que está dado por el precio de los productos importados, ¿no? En general, los productores encuentran que no pueden vender a un precio más alto que el del producto importado porque si no, no podrían vender. Y este régimen macroeconómico de los últimos años se caracterizó por tener un tipo de cambio alto, un precio del dólar alto que lo que hizo fue subir los precios de los artículos importados. Entonces eso le dio cierto margen a los productores locales para aumentar el precio, ¿no? Con lo cual este patrón macroeconómico que tiene un tipo de cambio alto tiene que lidiar de por sí con el problema de la inflación. No fue un problema en los primeros años, sobre todo porque la situación interna era tan recesiva y tan negativa que no había margen para aumentar los precios, casi no había posibilidad de vender, ¿no? Entonces eso implicaba que la inflación se mantuviera controlado. En cuanto se reanudó el fuerte crecimiento, aumentaron los salarios, el empleo, los trabajadores tuvieron más posibilidad de demandar también, empezó a aparecer el problema de la inflación. Y un remedio para el aumento de los precios básicos en un esquema con tipo de cambio alto son las retenciones. Acá aparece un problema más bien político, porque ese instrumento, que sería un instrumento totalmente válido de lucha contra el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos, de las materias primas, está hoy vedado, pero políticamente, porque hay un sector que se opone, más que porque no sea una medida adecuada.
La otra medida que se ensayó fue el control de precios, que en ese caso tuvo un éxito bastante limitado, y ahí entendemos que es porque no estuvo del todo bien aplicado. En general se trató de controles de precios que van al final de la cadena de comercialización, que se hacen en acuerdos, por ejemplo, directamente con el supermercado, cuando lo que tendrían que hacer es controlar y acordar con los productores de las materias primas, de los insumos básicos, de los productos, y no al final de esa cadena de comercialización. En el último tiempo, ¿qué cambió respecto de la situación de 2007-2008? Sobre todo de 2008. Que nos estamos recuperando de la recesión que fue provocada por la crisis internacional, que se reanuda el crecimiento y que entonces la inflación que estuvo controlada en este tiempo, porque de nuevo la situación económica ya no era tan buena como en años anteriores, ahora cuando vuelve el crecimiento reaparece este problema que estaba latente.